Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Shelley Rivas y soy estudiante de la carrera de Contador Público en la Universidad Virtual CNCI. El día de hoy voy a estar presentando mi proyecto integrador de la materia de macroeconomía. En este proyecto vamos a estar resolviendo una serie de planteamientos que se nos solicitaron. Como primer planteamiento tenemos la pregunta: ¿qué diferencia existe entre el rezago de decisión, de ejecución y de impacto sobre la economía? ¿Y cómo se relacionan con los choques macroeconómicos? En la política económica existen tres tipos de rezagos. El rezago de decisión, que es el tiempo que pasa desde que se identifica un problema económico hasta que se toma una decisión para enfrentarlo. Puede deberse a procesos políticos, falta de información o de análisis. El rezago de ejecución es el tiempo que tarda en aplicarse la medida una vez que se ha decidido. Por ejemplo, si se aprueba una reducción de la tasa de interés, puede demorar días o semanas en aplicarse completamente. El rezago de impacto es el periodo que transcurre desde que se implementa la medida hasta que se empiezan a ver efectos en la economía real. Estos rezagos se relacionan con los choques macroeconómicos, que son eventos inesperados como una crisis financiera, una guerra o una pandemia, que alteran el equilibrio económico. A veces la respuesta de los gobiernos ante estos choques tarda en llegar o en tener efecto, lo cual puede agravar los daños. También existen rezagos internos y externos. Los internos son los generados dentro del país y los externos por factores internacionales como la inflación global o una recesión en Estados Unidos. Como segundo planteamiento tenemos: ¿qué es el mercado de divisas y cuáles son sus características y funciones? El mercado de divisas, también conocido como Forex, es donde se compran y venden monedas extranjeras. Su principal función es facilitar el comercio internacional, las inversiones y los pagos transfronterizos. Sus características principales son la alta liquidez, que es uno de los mercados más grandes del mundo y opera 24 horas al día, 5 días a la semana. La volatilidad, que son los precios de las divisas que cambian constantemente según la oferta y demanda. Y la interconexión global, que participan bancos, gobiernos, empresas y especuladores de todo el mundo. Las funciones del mercado de divisa incluyen la conversión de monedas, gestión de riesgos por tipo de cambio y especulación de ganancias. Nuestro tercer planteamiento fue: ¿cuáles fueron las crisis financieras que se vivieron en los 90? Durante la década de los 90, el mundo vivió varias crisis financieras importantes, como está la crisis del tequila en México de 1994 a 1995, que fue una de las más significativas, que se originó por desequilibrios fiscales, deuda a corto plazo y pérdida de confianza. Provocó una fuerte devaluación del peso y recesión económica. Otra fue la crisis asiática en 1997, que inició en Tailandia y se extendió a Corea del Sur, Indonesia, Malasia y otros países. Se caracterizó por la salida masiva de capitales, colapso de monedas y crisis bancarias. La siguiente fue la crisis rusa en 1998, cuando Rusia declaró una moratoria sobre su deuda y devaluó el rublo, causando turbulencias en los mercados emergentes. La última fue la crisis brasileña, que fue en 1999, cuando Brasil devaluó su moneda y enfrentó fuga de capitales debido a desequilibrios económicos y presión sobre el real. Estas crisis evidenciaron la fragilidad de muchos mercados emergentes frente a los flujos internacionales del capital. Nuestro último planteamiento fue: ¿recuerdas cómo le afectó a tu familia la crisis del 94 en México? Sí, en mi caso personal yo todavía no nacía, pero mis padres me han contado que la crisis del 94 afectó mucho a su familia. Mis padres en ese entonces tenían un pequeño negocio y cuando el peso se devaluó repentinamente, el costo de los insumos importados subió muchísimo. Las ventas les bajaron, los clientes ya no podían pagar a tiempo y el interés se disparó, haciendo que los créditos fueran impagables. También recuerdo que me contó mi abuelita que muchas personas cercanas perdieron sus empleos o tuvieron que irse a Estados Unidos para buscar mejorar su situación económica. Fue un momento difícil para las personas en ese entonces, que los obligó mucho a ajustar gastos y a cambiar sus hábitos familiares. En conclusión, entender los regalos en política económica es el funcionamiento del mercado de divisas,
y las lecciones de las crisis financieras pasadas nos ayudan a comprender mejor la economía actual y a prepararnos ante posibles escenarios futuros. Y en lo personal, recordar cómo vivió mi familia la crisis del 94 me hace valorar la importancia de la estabilidad económica y la educación financiera. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.